Este es el circuito real. Este es el circuito que está aquí en el problema. Hay 220 volts acá y me dice que transforma a 110 a este lado. ¿Okay? Y tengo la impedancia Z2 acá. Z2. Esta es Z2 es esta. Esto lo tengo en ohm, esto está en volt y esto está en volt. Por lo tanto, tengo que empezar a ver cómo hacer para encontrar el circuito equivalente de esto en por unidad. Eso es lo primero. Y una vez que tenga esto convertido en por unidad, calculo la carga. Me dicen que la carga, el voltaje en la carga aquí, en la carga es 108 volts. Me lo están dando. Y tengo que calcular las corrientes y las tensiones en el lado primario y en el lado secundario. O sea, me están pidiendo calcular la corriente aquí, la corriente acá, el voltaje aquí y el voltaje acá. ¿Ok? Porque estos 220 y 110, estos 220 y 110, que es la razón de transformación del transformador. Este es el circuito eléctrico normal. Me están diciendo que yo tengo que encontrar el voltaje aquí, que no lo conozco, y las corrientes aquí. Entonces, para resolver esto, lo vamos a convertir esto en tanto por uno, calculamos todas las que nos piden en tanto por uno y después lo pasamos a los valores que corresponden en amperes y en voltaje cuando tenga resuelto el caso. Entonces, ¿cuáles son los valores bases? Aquí no me lo han dicho todavía cuáles son los valores bases. Entonces están acá abajo. Los valores bases están aquí. Fíjense que aparecieron dos voltajes bases. En el lado 1 y en el lado 2. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hay un transformador hay voltajes base para este lado y hay voltajes base a este lado. Y para facilitar este ejercicio lo que se hizo fue que elegimos los mismos voltajes base, los mismos que tiene el transformador como valores nominales. O sea, este es aquí 220 volts y este lo elegimos en 110 volts. O sea, los voltajes base lo hicimos el mismo, de la misma magnitud que el transformador. Que están aquí. Y para facilitar el problema, la potencia base la di del mismo tamaño del transformador. O sea, el DC base de 20 kVA. Más sencillo no pudo ser. Entonces, ahora viene lo que yo les explicaba, cómo se calcula el Z base a este lado, al lado 2, dado que me dice el problema que la impedancia está en el lado 2. A ver, aquí. Me dijeron que la impedancia del transformador está en el lado 2. Z2, por lo tanto necesito el Z base 2. ¿Sí? Y aquí lo calculo. Aquí estoy buscando el Z base 2. Se aplican las ecuaciones que ya aprendimos en las clases anteriores. Los Z por unidad es igual a los voltajes en por unidad al cuadrado dividido por el S base. ¿Cierto? Esa es la ecuación que vimos la vez pasada. Así se calcula los Z bases. Los Z bases. Vamos a poner el Z base después. Z bases se calculan como los voltajes bases dividido por el S base. ¿Cuánto vale B base 2? Dado que estoy buscando el Z base 2, uso el 2, vale 110. Lo pongo aquí y lo llevo al cuadrado.
porque dice que hay al cuadrado. Y esto está en volt, por lo tanto abajo tengo que poner la potencia en volt amperes. Y es kilo, entonces tengo que poner 20.000. ¿Ok? Y esa ecuación, con ese número me dio el S base 2. ¿Ok? O sea, el Z base 2. El Z base 2 entonces 0,605. Tengo entonces el Z base. Z base 2, 0,605 ohms. Recuerden, todos los valores bases siempre son reales, no tienen parte imaginaria, porque siempre están dividiendo algo. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué estoy buscando eso? Era para convertir la impedancia del transformador que está en ohm por unidad. Por lo tanto, si yo muevo la imagen aquí, deberíamos tener ese cálculo. Ahí está. Aquí estoy calculando la impedancia del transformador que estaba en el lado 2. Adelante. Como la impedancia que está en ohm. No se preocupe. Que está en ohm. Y lo divido por la impedancia base, que también está en ohm. Por lo tanto, los ohms se me van. Y esto me queda convertido en por unidad. Y esta era la pregunta que ustedes me estaban haciendo. Este es un valor real y un imaginario. O sea, este es un número complejo, pero está en forma rectangular. Y este es un número real. Por lo tanto, este número real divide aquí y divide aquí. No hay problema ahí. Y este es el resultado. ¿Ok? Por lo tanto, si yo empiezo a poner a armar mi circuito de tanto por uno, tengo este valor en tanto por uno. ¿Ya? Y vale, lo voy a anotar aquí. 0,0198 más J 0,086 por unidad. Ya. Tengo listo la impedancia. ¿Ok? Voy a borrar acá esto para poder seguir avanzando. ¿Les quedó claro esto, no es cierto? Ya. Entonces, teniendo eso en Z por unidad, tengo esa partecita del circuito listo. Vamos al S. El S es el consumo, ¿no es cierto? El consumo, el problema era 12. Veamos el consumo en el problema. Aquí 12 kVA y con un factor de potencia 0,95. Entonces aquí lo voy a anotar. El problema original, el consumo aquí, la carga, era el S igual a 12 kVA. 12 kVA y hay que sacar el arco coseno de 0,95. 18,19 grados. Ese es el S. ¿Ya? Pues vamos al dibujo entonces. Ya. Aquí está el cálculo hecho. Los 12 kVA dividido por y este es el ángulo, 18,19, que anoté ahí. Es número complejo, ¿eh? En un puntito arriba, por lo tanto es un número complejo. Y dividido por la base. Dijimos que la base iba a ser la misma potencia del transformador, es decir, 20. Y también está el kVA, por lo tanto kVA acá arriba y el kVA abajo, no hay drama, se divide directo. Y divido esto por esto y me da eso. Por lo tanto, yo tengo aquí un consumo con un S puntito igual a 0,6 polar 18,19 grados por unidad.
¿Ya? Además, me están diciendo que en este punto del consumo el voltaje es 108 volts, pero eso todavía está en volt, no está en por unidad. Por lo tanto, tengo otro dato ahí que no lo he usado. Pero todavía no lleguemos a eso. Vamos aquí. Entonces, el circuito equivalente creo que es parecido al que dibujé hoy. Ahí está. Al que tengo dibujado allá. ¿Cierto? El voltaje 1 por unidad, que todavía no lo calculo. El voltaje 2 por unidad. Este es el lado 1, este es el lado 2. Aquí está la impedancia ahora en tanto por 1. Ahí está. Y este S, S06 polar 18,19 es el consumo que está dado en potencia. ¿Ya? Tengo lista la parte A del problema, es decir, armé el circuito por unidad. Ahora yo podría armar entonces todos los cálculos que yo quiera, porque ya sé cuánto es el S, tengo esta impedancia, por lo tanto me falta saber cuánto vale V1 y V2 y la corriente. ¿Ok? Pero ya el circuito está convertido en tanto por uno. ¿Cómo estamos en tiempo? Todavía nos queda. Ya, ahora vamos a la parte B, que eran los cálculos de las corrientes y los voltajes. ¿Ok? Parte B. Entonces, el voltaje en por unidad 2, o sea, este voltaje de aquí. ¿Cuánto sería? Este es el voltaje del consumo. ¿Ya? Necesito saber dos datos. El valor que tengo de voltaje aquí y el valor base para acá, para llevarlo por lo tanto por uno. ¿Sí? Pero me lo dan como problema. Yo lo anoté aquí. Dice que el voltaje en el consumo es 108 volts. Entonces, tomo los 108 volts y tomo como referencia el ángulo 0. Siempre donde me den el voltaje, yo les dije, tomen como referencia el ángulo 0. Entonces me dieron el voltaje como parte del problema y le pongo el ángulo 0. ¿Y cuánto era el voltaje V2? 110, que era el voltaje que estaba a este otro lado, aquí está, V2 110. Por lo tanto ya tengo el voltaje V2 en tanto por 1. Este voltaje V2 en tanto por 1 vale 0,9818 polar 0 grados. Ya, lo tengo en por unidad. Tengo resuelto una variable, el voltaje aquí. Me está faltando el voltaje aquí y la corriente aquí. ¿No es cierto? Sigamos. ¿Cuánto entonces es el voltaje allá? En la entrada del circuito. Evidentemente no puede ser igual que este porque aquí hay una caída de voltaje, producto de la corriente que va a pasar por acá. Es 0,9818 polar 0. Hay que sacar la corriente, profe, primero. ¿Quién está aquí? ¿Cómo? Tiene que sacar la corriente primero. Sí, pero está aquí, ¿no se fijan? Que está arriba. En rojo. Está en rojo. O sea, lo que quiero mostrarles es que vamos a calcular esto. Aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Para poder calcular este voltaje necesito tener la caída de voltaje aquí, ¿no es cierto? Aquí va a haber una caída de voltaje, que la corriente que pase por aquí multiplicado por esta impedancia. Más este voltaje me da la voltaje aquí, ¿cierto? Eso así se aplica la ley de Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuál es mi problema aquí? ¿Tengo este valor? Sí. El Z lo tengo. ¿Tengo el voltaje V2? Sí, pero me está faltando la corriente, que está ahí arriba, ¿cierto? Ya, entonces esta corriente a este lado, que es la misma a este otro lado, porque este es un circuito serie, esta corriente I2, la voy a dibujar acá arriba mejor que se vea más claro. Estoy en el lado 2, recuerden que no se puede olvidar uno de los lados en que está. La corriente I2 en por unidad la tengo que calcular. Aquí está desarrollado. ¿Cuánto es esa corriente? ¿Por qué dice que I2 en por unidad es igual a un I único? Porque esa corriente es la misma que está a este otro lado. ¿Ok?
¿Siempre se va a dar eso, profe? Cuando hay un En circuito serie. serie, las corrientes siempre son las mismas. Si hubiese habido una rama aquí en el medio, ahí hay un divisor de corriente, pero ahora no hay un divisor de corriente. Y entonces esa corriente, como ustedes ya saben, siempre tiene que estar conjugada. Por lo tanto, esta corriente, estas dos que son iguales, tienen, entre comillas, que tener un asterisco ahí. ¿Y cómo calculo esa corriente? A partir de la potencia que tengo aquí y del voltaje que ya lo tengo. Tengo la potencia, entonces aplico los dos datos que ya tengo calculados. La potencia en por unidad, que era 0,6, y ahora fíjense que cambió el ángulo a negativo porque tiene que estar conjugado. ¿Ok? ¿Se recuerdan que la potencia era esta misma, pero con el ángulo positivo? ¿Sí? Consulta qué sentido tiene ahí, por ejemplo, B sub 2 estar conjugada si el ángulo va a ser 0, o es solamente una formalidad. Claro, aquí el menos 0 no existe. No, por eso, No, formalidad no. es formalidad nomás. Para tener presente que este número también es complejo, pero claramente no le voy a poner el menos aquí. Pero porque este podría tener un ángulo, por ejemplo, en otro ejercicio. El B2 podría tener un ángulo. Y ahí sí podría ser negativo. Y ahí entonces lo tendría que conjugar y ponerle negativo. Aquí no, pues no le pongo negativo porque al 0 negativo no existe. Entonces depende de cómo esté planteado el ejercicio. Claro, en este caso, como tomé de referencia el voltaje que hay acá, y aquí se puso el ángulo 0, entonces por eso queda aquí, pero pudo haber sido que yo hubiese tomado como referencia el voltaje aquí, habría dado como problema el voltaje aquí, y entonces lo más probable es que aquí habría tenido un ángulo de voltaje. Y ahí entonces los dos, tanto el S como el B, se tendrían que haber conjugado. Entonces, por formalidad, hay que poner los dos con el signo negativo, a pesar que sé que el de abajo no va a tener ningún efecto. ¿Ya? Entonces, este valor lo habíamos calculado, pero era positivo. Y ahora, al conjugarlo con esto, para que quede esto conjugado, se le cambia el signo al ángulo. Y por lo tanto, el resultado de esto es dividir esto por esto, que está aquí, y se mantiene este ángulo ahí. Ya tengo la corriente entonces. Tengo la corriente. Entonces ahora tengo todos los ingredientes para calcular el voltaje en por unidad. El 1, el del lado de allá, que me estaba faltando. ¿Ok? Entonces vamos a anotar aquí el valor de la corriente que ya calculé en por unidad. ¿Cuánto dio entonces? 0,6111 polar menos 18,19 grados. ¿Cierto? Ese es el valor de la corriente. Ya lo tenemos. Me estaría faltando, parece ser, el valor del voltaje de llano, el B1. Entonces ahora reemplazo los valores aquí. Ojo con la operatoria de esto. Ojo cómo se opera esto. ¿Cómo se opera esto? Tengan cuidado. Miren, aquí tienen un número polar. Acá tienen un número que es rectangular. Y se está multiplicando por otro polar. Entonces, lo que uno primero tiene que hacer aquí es que hay que llevar, por ejemplo, si usted quiere sumar este con este, no hay drama porque este no tiene un valor imaginario. Este es un número real, 0,98. Por lo tanto, yo podría tener ese lo mantengo tal cual, esto lo mantengo tal cual, y este lo tengo que dejar ahí porque este va a multiplicar a este, así que no puedo hacer nada. Entonces, las multiplicaciones siempre van primero que la suma, ¿cierto? Entonces, si es así, acá import, yo tengo que convertir este a polar y multiplicar estos dos. ¿Ya? Después que haya hecho eso, me va a dar un número. ¿Alguien que tenga calculadora me podría decir cuánto da esto en polar? El 00198 más J0086.
Si alguien lo puede calcular para poder llegar después a este número de acá abajo. ¿Tiene alguien una calculadora? Ah, sí, ya veo que hay varios calculando. Esto acá, 0,088 polar 77,03 grados. Eso vale esto que está aquí, ¿no? Ahora, para multiplicar este polar con este polar, se multiplican los módulos, ese módulo y ese módulo, y se suman este ángulo con ese ángulo. ¿Ok? ¿Se entendió? Este módulo con este módulo, esta magnitud con esta magnitud se multiplican. ¿Cuánto es, profe? 0,088. ¿Cómo? 0,0588. 0,088 me dictaron. Sí. Polar 77,303. Sí. Hay que multiplicar el 0,088 por 0,6111. 0,053. 0,053 y ahora 77,03 menos, o sea, más este. Más menos debería ser. Más menos. ¿Más menos? Sí. Más el ángulo de 77 menos 18. ¿Cuánto da? 58,54. O sea, 58,84. ¿Ya? Ese sería el resultado de todo, si es que está bien calculado, de todo esto. De toda esta parte. 0,053 polar 58,84. ¿Ya? Pero ahora este número, esto que dio, hay que sumarlo con esto. ¿Cierto? Ahora, este número está en polar y este está en polar. No se pueden sumar directamente polar con polar, salvo que la calculadora lo haga, pero si no, los tienen que pasar a rectangular este y tienen que pasar a rectangular este. A ver, sigamos desarrollándolo para que quede claro todo el mundo. 0,9818 más esto llevado a rectangular. ¿Alguien que lo lleve a rectangular? La parte real de esto y la parte imaginaria de esto. 0,053 polar 58,84 hay que llevarlo a rectangular. ¿Va a anotarle el número en rectangular primero o no? Estoy esperando los números rectangulares aquí. Ya, ese es 0,027. 0,027 Sí. más o menos. Me falta el J todavía. El J es 0,045. Más J, Sí. perdón, Sale positivo. Sale positivo. ya J, ¿cuánto? 0,045. Ya. Ahora puedo sumar esto. Ahora puedo sumar este real con este real. Suma estos dos. Y este, y ahí lo transforma a polar y deberían llegar a este resultado. ¿Se dan cuenta la importancia? Ahora, todo va a depender. Atención, por favor.
todo va a depender de la potencialidad que tenga la calculadora que tengan ustedes. Si la calculadora es capaz de meter esta ecuación directa, tal como está aquí, y llegan al tiro resultado, eso es el mejor de los mundos. Pero si no tienen esa calculadora, sino que tienen la tradicional de calcular, de polar y calcular, y al revés, tienen que hacer lo que estamos haciendo aquí. Este es el método carretero. Primero entonces hicimos esta multiplicación, pero tuvimos que pasar esto primero, esto